Ok, bien. Hemos estado trabajando entonces anteriormente lo que significa los principios, ¿no? Para el diseño en flexión y hemos referido a Whitney, ¿no es cierto?, como un elemento importante en su aporte. Así que vamos digamos, a revisar su caso, ¿no? Por otro lado, nos falta completar ejercicios que lo vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Hasta donde tenemos programado, ¿de acuerdo? De tal manera entonces que podamos participar de manera activa. Bien, eh, vamos a compartir pantalla un momentito entonces. Aquí. Muy bien. Para tener entonces en cuenta rápidamente lo que hicimos la clase pasada, ¿no es cierto? Hemos trabajado las características de, digamos, el comportamiento, ¿no? De una estructura sometida a presión pura. Hemos revisado las hipótesis, hemos visto el aporte de Whitney para la simplificación, hemos desarrollado una ecuación para una sección rectangular y hemos hecho un ejercicio, ¿no? Muy poco realmente, pero es importante el soporte teórico que estamos aplicando, porque siempre es importante no encontrar solamente un número, ¿no? Una cifra o unos cuantos varillas de acero, ¿no? Lo importante es que usted pueda tranquilamente sustentar, ¿no es cierto?, un cálculo y justifique las razones por las cuales lo hace. Vamos a añadir el día de hoy a lo que es cuantía balanceada y el acero requerido dentro de un rango que nos permita garantizar lo que estamos buscando, ¿no? Que es un diseño dúctil. ¿Bien? Habíamos trabajado entonces 3 etapas del estado elástico no agrietado, el estado elástico agrietado, ¿cierto? Y el estado de rotura. Importantísimo este tema, dado que nos permite, ¿no es cierto?, revisar qué es lo que sucede internamente en una sección cualquiera sometida a flexión para llegar a la rotura, ¿no es cierto? Hemos considerado entonces las hipótesis básicas y aquí hemos visto el aporte de Whitney para la simplificación del caso, ¿no? Eso significa entonces que el aporte de Whitney es bastante importante, dado que nos ha permitido entonces reconocer cómo es que esta zona, ¿no es cierto?, de compresión en forma de parábola trunca, fue posible transformarla en una sección rectangular para que de alguna manera el proceso de análisis, ¿no?, y de formulación de, digamos, de relaciones sea más sencilla, ¿no?, más sencilla. Sin embargo, habíamos quedado pendientes, ¿no es cierto?, con esta información que naturalmente ya se convierte en una posibilidad explicable. ¿Qué significa esto? Que nosotros dice que la falla por tensión significa para nosotros una falla dúctil. Por lo tanto, lo que nosotros estamos buscando es cuando el acero fluye y entonces el elemento exhibe una falla dúctil, se aprecian grandes deformaciones y rajaduras antes del colapso. Estas secciones se denominan subreforzadas, lo cual implica que lo que estamos buscando es una falla dúctil, ¿de acuerdo? Entonces, el criterio de diseño está orientado hacia que el acero fluya, o sea, trabaje de inmediato, de tal modo que si usted observa fisuras, ¿no es cierto?, rajaduras ante una eventualidad, tiene opción, o sea, tiene la alternativa para evacuar. Y se trata de eso, porque si tuviéramos una falla por compresión, el acero no va a tener la oportunidad de fluir, el concreto va a fallar repentinamente, aun cuando esto se le llama una estructura sobre reforzada, pues el comportamiento que no es dúctil va a tener un colapso que tampoco es conveniente, ¿no? Es decir, que falle el concreto y que se venga abajo todo sin previo aviso, eso es mortal, o sea, no da oportunidad, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de una falla balanceada es cuando el concreto alcanza la deformación última, la deformación unitaria última de 0.003 al unísono, o sea, en paralelo, simultáneamente al inicio de la fluencia del acero. Es algo que también se conoce como falla frágil, por lo tanto, tampoco es deseado en términos de diseño, ¿está bien? De tal modo entonces que nosotros siempre vamos a procurar un diseño dúctil, ¿cierto? ¿Qué significa un diseño dúctil? Que pongamos el acero suficientemente, digamos, razonable para que
primero falle, ¿no es cierto?, el concreto, de tal modo, o sea, me refiero en la zona de tracción, ¿no? El acero fluya y entonces la visibilidad de fisuras y rajaduras va a permitir que ante esa eventualidad, pues los usuarios, digamos, evacúen la zona, ¿no? De tal modo que eso es un aviso. Sin embargo, si tuviéramos un acero con alta densidad, tendríamos falla por compresión, cosa que colapsaría de inmediato. Y cuando hablamos de una falla balanceada, hablamos de que tanto el concreto que tiene un módulo, perdón, una deformación unitaria de 0.003 fallaría al mismo tiempo que la deformación del acero, ¿no? La deformación del acero, epsilon sub i, se da cuando tenemos el FI, o sea, el esfuerzo, entre el módulo de elasticidad. Si usted se acuerda, el esfuerzo del FI representa 4.200, ¿no?, kilogramos por centímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad representa 2 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. Eso representa un valor de 0.0021. ¿Ya? Entonces, en esa parte de aquí tendríamos 0.0021 y aquí tendríamos 0.0030, lo cual identifica, ¿no es cierto?, que es una falla balanceada. Repito, nosotros estamos buscando una falla subreforzada, es decir, una falla dúctil, en la cual las fisuras son lo primero que deben figurar para que tengamos opción de evacuar. ¿Listo? Ese es el criterio. Aquí habíamos visto cómo Winnet presenta mediante un análisis muy sencillo, muy rápido, ¿no es cierto?, la posibilidad de que pues se dé las condiciones y relaciones para tener lo que es el momento nominal, ¿no es cierto? Ahí lo tiene usted, el momento nominal, y a partir de ello, multiplicándolo por phi, pues se encuentra entonces la relación del momento de diseño, ¿no?, el momento último. ¿Ya? Eso hemos planteado en la clase pasada y de hecho el día de hoy lo vamos a seguir aplicando, lo vamos a usar y vamos a reconocer, ¿no es cierto?, que en este ejercicio habíamos comparado, ¿se acuerdan ustedes que la cuantía requerida la habíamos comparado con un valor de 0.01594 y le habíamos puesto OK? Vamos a tratar de entender eso, qué significa, ¿no? Aquí está la determinación de la cuantía balanceada. Sin embargo, vamos a ver qué significa eso de la cuantía balanceada. Porque, pues de hecho, nosotros podemos considerarlo como un límite, ¿no? Sin embargo, hay que tratar de entender qué es lo que está sucediendo digamos, a la luz del tipo de falla, ¿ya? Bueno, lo primero que debemos considerar es que si tenemos una línea del tiempo, por ejemplo, ¿no es cierto?, habíamos dicho que podríamos tener aquí una cuantía balanceada. ¿Está bien? Un estado balanceado. ¿No? Es decir, un equilibrio de refuerzos. Y aquí tendríamos una estructura súper reforzada o sobre reforzada. ¿Sí? Una sobre reforzada. Y aquí tendríamos una, debajo de esto sería subreforzada. Subreforzada. Así. Entonces, aquí tendríamos una falla balanceada, ¿no es cierto? Tendríamos una falla balanceada. Aquí tendríamos una falla frágil. ¿Está bien? Una falla frágil, ¿no es cierto? Una falla balanceada. Y aquí tendríamos una falla dúctil. Una falla dúctil, ¿cierto? Entonces, lo que estamos buscando es que la cuantía requerida caiga en este sector, ¿cierto? La cuantía requerida tenga ese rango, ¿de acuerdo? Si tuviéramos una cuantía, ¿no es cierto?, por este lado, o sea, digamos, sobre reforzada, entonces fallaría aquí, en este rango fallaría por digamos, el concreto de inmediato, ¿cierto? El acero no se estiraría. Aquí en este caso alcanzaríamos el epsilon 0.003 para el epsilon sub c y el epsilon sub s sería 0.0021, ¿cierto? Ambos fallarían al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que propone la norma, ¿no? La norma dice, señores, necesitamos manejar un rango que esté en este tramo de aquí, pero ¿cómo garantizarlo, no? Entonces, lo que hacen es lo siguiente, ¿no? Entonces, lo que hacen, fíjense, nos dicen, vamos a generar un límite aquí, ¿ya? Aquí vamos a generar un límite.
Y esto representa, ¿qué cosa? El 25% de la cuantía balanceada. Por lo tanto, entonces, vamos a llegar máximo hasta el 75% o 0,75 de la cuantía balanceada. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, restringimos que la cuantía requerida, ¿no es cierto?, sea menor o igual que el 75% de la cuantía balanceada. ¿De acuerdo? Entonces, eso. ¿Esto qué nos permite? Garantizar, ¿no es cierto?, garantizar una falla dúctil, ¿cierto? Eso nos garantiza. Por eso entonces nosotros diseñamos, ¿cuál es el objetivo? Diseñar, ¿no es cierto?, una estructura dúctil, ¿cierto? Entonces, garantizamos, ¿no es cierto?, un diseño dúctil, porque eso es lo que queremos, garantizamos un diseño, ¿no es cierto?, un diseño dúctil, ¿ya? Así. Ese es nuestro objetivo, diseñar o tener un elemento bajo un diseño dúctil. ¿Y qué significa tener un diseño dúctil? Pues significa tener una cuantía requerida que sea menor que el 75%. Entonces tenemos este rango de seguridad, 25%, y máximo llegamos al 75% de la cuantía balanceada. ¿Ya? Eso por un lado. Y por el otro lado, aquí también tenemos nosotros dos elementos de control. Bueno, recuerden ustedes que esto me lleva al área del acero, ¿no es cierto? El área del acero requerido. Pero aquí tendríamos un área de acero mínimo 1, el área de acero mínimo 2, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos 2, o sea, también en el límite inferior, ¿no es cierto?, tenemos que garantizar, ¿no es cierto?, que el ADS sea mayor que un AS mínimo, ¿está bien? Así, tenemos que garantizar eso. De tal modo entonces que nosotros ahora vamos a tener tres factores, ¿cierto? Cuando a mí me piden el acero requerido, ¿no es cierto?, yo voy a tener que dar tres respuestas. ¿Cuál será? El acero máximo, ¿está bien?, el acero requerido y el acero mínimo. Ahorita vamos a ver quiénes son estos. Vamos a chequear el área del acero mínimo. En cuanto al acero mínimo, ¿no es cierto?, que es un elemento inferior, el acero mínimo, eso representan dos valores, ¿no? Como dije, hay un acero mínimo 1, ¿de acuerdo?, que es igual a 0.75 raíz cuadrada del F'C por el BW por D sobre el FI. Y tenemos el AS mínimo 2, que es 14,1 por el BW por D sobre FI. La pregunta sería, ¿y cuál de los dos vamos a tomar? Mirando esta tabla de aquí, ¿cuál sería el valor que vamos a tomar? ¿No es cierto? Así. ¿Cuál de estos dos tomaríamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se tomaría el mayor o el menor? ¿Qué piensan ustedes aquí? Si yo quiero limitar hasta acá, ¿no? No puede ser el acero menor que el acero mínimo. ¿Cuál de los dos tomarían? ¿El mayor o el menor de los aceros mínimos? Señores, a ver, ¿puede usar su micrófono, por favor? Para no cambiar de pantalla. Cierto, usaríamos el mayor. Usaríamos el mayor, ¿no es cierto? Usaríamos el mayor. Porque fíjese, el mayor, ¿no es cierto?, limitaría más, ¿me entiende? Limitaría más. Si tomo el menor, limitaría menos. Entonces yo necesito que se limite más. Por lo tanto, de estos dos aceros mínimos, que lo vamos a ver de inmediato, usted tiene que encontrar el mayor. ¿De acuerdo? El mayor. Entonces, ¿cuál va a ser el acero máximo? ¿Cómo voy a calcular el acero máximo ahora? Porque esto me van a pedir, ¿cierto? Entonces voy a calcular aquí la cuantía, sería el 75% de la cuantía balanceada, ¿no es cierto?, multiplicado por el BW por B, ¿cierto? El acero requerido, ¿cuál sería? Bueno, la cuantía requerida, ¿no es cierto?, por el BW por D. ¿Cuál sería el acero mínimo? El mayor, perdón, acá sí tenemos que...
acá que tendríamos, ¿no? Si yo tengo el acero mínimo, bueno, aquí tengo dos cuantías, ¿no? La cuantía del menor y la cuantía del mayor. ¿Ya? Entonces esto sería la cuantía del menor, 1, cuantía del menor, 2. Entonces tomo la cuantía mínima mayor, ¿de acuerdo? Por el B doble por D. Listo. Ahí entonces usted tiene un análisis previo a lo que vamos a desarrollar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que cuando estuvimos desarrollando este ejercicio, al final teníamos que la cuantía requerida, que nos salía, no sé, una cifra muy pequeña, 0.0013, si no me equivoco, y le pusimos que tenía que ser menor o igual a 0.01594, ¿cierto? Y le pusimos a un costado OK. Pues esa era la razón, ¿no? O sea que la cuantía requerida tiene que ser menor al 75% de la cuantía balanzada para el F'C específico. Entonces, lo que vamos a ver de inmediato, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver de inmediato es cómo calcular la cuantía balanceada. ¿Para quién? Bueno, para las distintas, considerando como son las variables del F'C, el Fi, lógicamente el epsilon sub c, y bueno, el epsilon sub s no cambia, ¿ya? Entonces, repito, la cuantía balanceada nos permite deducir, ¿no es cierto? Aquí está, en este eje central, la cuantía balanceada nos permite deducir si nosotros estamos por debajo, tenemos un diseño dúctil. Si estamos por encima, tenemos un diseño frágil. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Un diseño dúctil. ¿Está bien? Una falla dúctil. ¿Qué significa la falla dúctil? Que la estructura se agriete, que la estructura se vea que se puede colapsar, pero no colapsa, y lo que le permite entonces a la persona, pues simplemente es tomar sus medidas de protección y tener la posibilidad de evacuar. Eso permite el diseño dúctil. Sin embargo, la falla balanceada, o sea, un diseño balanceado o un diseño sobre reforzado, que es una falla frágil, no va a avisar en qué momento se desprende, simplemente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el concreto va a fallar primero. Lo que debería hacer es fallar el acero. Es decir, que el acero se estire en su zona de tracción y eso va a formar grietas y naturalmente la persona va a observar cómo poco a poco se va deformando. Pero si se colapsara el concreto de inmediato, entonces tendríamos un abrupto, ¿no? O sea, sería muy inmediato. ¿Listo? Muy bien, entonces, no sé si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta acá al respecto de lo que acabamos de desarrollar. Vamos a complementarlo, por cierto, ¿no? Así que vamos a reconocer que la cuantía balanceada entonces es un dato importantísimo. Muy bien. ¿Cómo vamos a calcular la cuantía balanceada? Bueno, lo primero que debemos reconocer es que lo que se debe alcanzar en el epsilon sub c, que es del concreto, ¿cierto? Alcanza su máximo valor, 0.003. No nos olvidemos que en el caso de las hipótesis, ¿no es cierto?, de diseño flexión, el concreto hemos dicho que puede alcanzar desde 0. Voy a ponerlo aquí, 0.003 hasta 0.004, ¿no es cierto? Eso es posible. Eso significa entonces que vamos a ver cómo es que interfiere o cómo participa el epsilon sub c en la ecuación, en la parte de abajo. Sin embargo, vamos a tener que cambiar algunos resultados o datos para hacer el efecto del cambio del epsilon sub c, ¿ya? No sé si hay alguna inquietud por aquí. A ver, permítame un segundo. La clase pasada nos quedamos en la fórmula y no llegamos a resolver. Sí, sí, claro, vamos a terminar, un segundito. Sí, o sea, no estoy resolviendo el ejercicio, ¿eh? Solo estoy haciendo el preámbulo de la siguiente parte, ¿no es cierto? Claro que sí, a ver, permítame un segundo, ¿sí? A ver. Sí, correcto, fíjense. Nosotros estamos en este ejercicio, ¿cierto? Este ejercicio de aquí, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo recordar es que cuando nosotros realizamos este ejercicio, aquí, ¿no es cierto? En este, perdón, entonces está como un segundito. Ya, ok. Cuando nosotros utilizamos esta expresión, les dije yo que este dato de aquí lo pasáramos por alto, ¿cierto? Es decir, consideráramos que todo estaba bien. Entonces no había explicación para esto, no teníamos explicación. Lo que estamos dando ahora precisamente es eso, tenemos una explicación.
¿Cuál es esa explicación? Pues obviamente es la determinación de la cuantía balanceada. Ahora, aquí no estoy resolviendo este ejercicio, por si acaso. Si se han dado cuenta, he utilizado este espacio para tratar de entender un poquito qué cosa es la cuantía balanceada, qué es lo que propone la cuantía balanceada. No tiene nada que ver con este ejercicio ya está resuelto, o por lo menos se lo he explicado. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es simplemente haciendo un preámbulo de lo que va a ser esta explicación, que estoy iniciándola, ¿ya? Y a partir de ahí, entonces, vamos a regresar al ejercicio que dejamos para completarlo y darle esa justificación. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué le estamos comparando con menor o igual a 0.01594? ¿Cierto? Esa es la idea, ¿ya? Espero que sea así, o sea, no estoy haciendo el ejercicio número 1, ¿ya? Aquí hemos comenzado hablando sobre cuantía balanceada, falla sobre reforzada y falla subreforzada, y lo que pretendemos es encontrar un diseño dúctil. Y como les dije, ahora, teniendo en cuenta que tengo dos tipos de, digamos, tres tipos en realidad de presentación, cuando me pidan el área del aseo requerido, no solamente voy a responder una sola, la que aprendimos en la clase pasada, sino tengo que colocar los límites. O sea, este límite de aquí, que es el 75% de la cuantía balanceada, y el límite inferior que corresponde al acero mínimo. Que si bien es cierto no lo hemos desarrollado, lo vamos a presentar de inmediato, pero es importante que veamos esos límites, ¿ya? Bien, estamos entonces en la determinación de la cuantía balanceada porque necesitamos justificar que nuestro diseño sea dúctil. ¿Está bien? Ojo, no nos olvidemos, el diseño en flexión que hemos visto es para diseño en flexión pura. Sin embargo, yo tengo que garantizar que el diseño es dúctil. ¿Y cómo lo garantizo? Pues cuando la cuantía requerida es menor que el 75% de la cuantía balanceada. ¿Y cómo determino la cuantía balanceada? Aquí lo tenemos. Bueno, no voy a explicar todo el detalle, pero sí tenemos esta ecuación, que cuantía balanceada, o sea, ρ sub b, es igual a 0.85 F'C por beta sobre Fi y 6.000 sobre 6.000 más Fi. La pregunta que nos haríamos es, bueno, ¿y beta 1 de qué depende? Ya hemos visto que depende del F'C, ¿no? Cuando el F'C es menor que 280, el beta 1 va a ser 0.85, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que esta información puede cambiar, ¿no es cierto? El FI difícilmente va a cambiar porque estamos trabajando con el grado 60, ¿no? El FI es 4.200. ¿De dónde proviene este numerito, no? 6.000, ¿de dónde proviene? Bueno, se los explico. Ese numerito proviene del producto del epsilon sub c multiplicado por E sub s. De ahí proviene este número, ¿ya? Lo mismo que este de aquí, esos dos números. ¿Y cómo sabemos que vale eso? Bueno, estamos asumiendo aquí en principio que el valor de la deformación unitaria es 0.003, ¿sí? Eso ya lo hemos visto en las hipótesis. Sin embargo, si lo multiplicamos por E sub s, y E sub s está aquí, y lo hemos visto tanto en la norma, ¿cierto? De tal modo que eso es 200.000 megapascales, o 2 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. Si usted multiplica esto, lo que tendríamos sería 6.000, porque tendríamos 2 por 10 a la sexta por 0.003, y tiene usted este factor de 6.000, ¿de acuerdo? Tanto en el numerador como en el denominador. ¿Eso qué significa? Que si de repente a usted le dicen en un problema, vamos a considerar 0.0035, entonces tendría que multiplicar, ¿no es cierto?, mentalmente, 2 por 10 a la sexta por 0.0035, y este coeficiente cambiaría a 7.000, ¿no es cierto? Si usted realiza esa operación, lo va a notar. Y este factor de aquí también sería 7.000. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en la información que le brinda. Normalmente, por ejemplo, le damos que el epsilon sub c para cada problema de 0.03n, ¿no es cierto? Así. Y eso va a permitir entonces que cada uno de ustedes tenga un epsilon sub c distinto, ¿no? 31, 30, 32, 39, 38, porque así corre el último dígito de su código, ¿no? Y entonces este valor va a cambiar, por lo tanto la cuantía balanceada va a cambiar, y así cada ejercicio va a ser personalizado. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sin embargo, lo que no va a cambiar es el epsilon sub i.
El epsilon sub i es el epsilon máximo, aquí tendríamos el FI. ¿Cuánto es el FI? Pues es 4200, ¿cierto? Dividido entre 2 por 10 a la sexta, así. Lo que tendríamos sería 0.0021, ¿ya? Así. Entonces, ¿qué es lo que pretende la cuantía balanceada? Bueno, encontrar cuáles son sus rangos extremos, es decir, que fallen al mismo tiempo. O sea, para un concreto convencional o normal, 0.003, ¿cierto? Es donde falla, ¿no es cierto? Es la máxima deformación unitaria. Y en el caso del acero fluye, ¿no es cierto? Al igual que el caso del concreto, se rompe, en este caso fluye, a 0.0021. Entonces, cuando se dan esas dos condiciones, es posible entrar en una correlación y encontrar esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, pues no nos va a quedar una alternativa que memorizarnos esta ecuación o copiarlo para que tengamos, ¿no es cierto?, desde aquí, ¿no es cierto?, esta expresión. ¿Está bien? Así. Esta expresión, entonces, nos va a determinar la cuantía balanceada. Sin embargo, nosotros tenemos que procurar que la cuantía requerida sea menor o igual a 0.75 de la cuantía balanceada. ¿Listo? Eso es lo que estamos viendo al día de hoy, ¿no es cierto? Y estamos retomando el tema con lo que habíamos dejado anteriormente. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿de qué manera se va a cuantificar? Bueno, como ustedes ven ya, reemplazando el F'C, reemplazando el FI, reconociendo el beta, ¿no? Y conociendo cuál es el epsilon sub c. Como tenemos aquí en este pequeño cuadro, fíjense, aquí vamos a considerar, ¿no es cierto?, para una F'C 210 y 280. En esta dirección tengo el beta 1, 0.85, 0.85. Pero si aumento el F'C a 350, 420, aquí naturalmente va a decrecer, ¿no? Como ya lo habíamos previsto anteriormente. Entonces, aquí se han calculado algunos valores, algunos, ¿está bien? Por ejemplo, para el F'C 210 y el FI 4200, la cuantía balanceada será 0.02125, y si le sacamos el 75%, este valor será 0.01594. Por eso es que en el ejercicio aparecía esa cifra, que es una limitación, ¿de acuerdo? Si podemos realizar los cálculos para los demás F'C, podemos encontrar estos resultados, ¿no? De la misma manera, el 75% de la cuantía balanceada para una F'C va a ser un valor de 0.02125, para el F'C 350, 0.025 y así sucesivamente. Para el caso específico, entonces, de su problema, de sus ejercicios en un examen o en una práctica, usted tendrá que verificar en qué condición está la deformación unitaria del concreto, ¿no? Como les dije, normalmente usamos esta expresión, ¿ya? Muy bien. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, como ya dijimos, existe un límite inferior, ¿de acuerdo? Un límite inferior, que nos da precisamente estas ecuaciones para hallar el acero mínimo. El acero no puede estar por debajo de un acero mínimo, ¿no? Existe un tope inferior, del cual se escoge el mayor. Entonces, lo que nosotros pretendemos aquí es colocar estos dos aceros, ¿ya? Ahora, si usted revisa la norma de 0.60, no va a aparecer este coeficiente. Aquí ya lo hemos transformado en el sistema MKS. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un F'C en función del sistema, ¿no? Es decir, kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Tener cuidado con ese sentido. Entonces, de estos dos elementos, ¿no es cierto?, de estos dos, voy a escoger el mayor. ¿Ya? ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, ahora sí, regresando, ¿no es cierto?, antes de hacer este ejercicio, regresando a lo que hemos visto nosotros en la clase pasada, pues naturalmente lo que habíamos visto era precisamente esto de aquí, ¿no es cierto? Y nosotros habíamos trabajado que, pues, en el caso, ¿no es cierto?, en el caso de los primeros elementos hemos calculado, ¿no es cierto?, el índice de refuerzo, el menor. Aquí encontramos la cuantía requerida y le dije yo que pasáramos por alto esto porque todavía no hemos visto el tema que acabamos de concluir de cuantía balanceada y el diseño el diseño dúctil, ¿no? De tal manera que ahora sí entendemos esto de aquí, porque esta cuantía requerida primero tiene que ser menor que la cuantía balanceada al
75% del F'C correspondiente, ¿ya? El F'C en este caso es de 280. Una vez que ya tengo, ¿no es cierto?, garantizado este OK, entonces ya puedo encontrar el acero, ¿no? Ese sería el acero requerido. Claro, como dije, este acero tiene que verificarse contra el acero mínimo, ¿ya? Que no lo hemos explicado aquí, pero lo vamos a hacer en otros ejercicios. Muy bien. Esto es lo que hemos visto hasta la sesión anterior. Bien, no sé si tenemos alguna inquietud, alguna consulta. Señores. Ingeniero, buenas noches. No sé si yo estoy mal, no sé, pero este ejercicio con esta sección no lo ha resuelto. No lo hemos No hemos resuelto. ¿Hasta visto dónde ni la... llegamos? No. Hemos llegado hasta la parte teórica de la fórmula, pero nos hemos quedado hasta ahí, no hemos resuelto nada. Hasta acá. ¿Sí? Ya, está bien. Entonces, si no hemos llegado, no hay problema, Exacto. simplemente vamos a añadir. O sea, solo hasta acá. Ya, qué raro que no hayamos aplicado, no hay problema. Fíjense, lo vamos a explicar entonces aquí en este ejercicio, ¿ya? Vamos a explicarlo entonces. De acuerdo, vamos a explicar este ejercicio. En este ejercicio nos vamos a concentrar netamente en encontrar el área del acero, ¿no es cierto? Se supone, bueno, si ya hemos entendido, espero que sí, la cuantía balanceada, ¿cierto? Espero que de alguna manera ya entonces podamos revisarlo todo, ¿no? Ya no vamos a tener ningún impedimento tampoco. Que en este caso nosotros, si bien es cierto, tenemos una sección rectangular de 30 por 60, ¿no es cierto? Y tiene un momento actuante de 30 toneladas por metro para estas características del material, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es concebir cómo es la distribución, ¿está bien? Me refiero a que nosotros tendríamos un peralte de 60, una base de 30, y la pregunta inmediata sería, ¿cuál es el peralte efectivo? O sea, D en nuestra ecuación es peralte efectivo. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando no tenemos información, fíjense, en este caso no me dicen cuál es el recubrimiento, no me dicen cuál es la característica del estribo que va a usar, entonces vamos a colocar un D', ¿no es cierto?, de 6 centímetros que va desde la cara en tracción hasta el eje del acero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el peralte efectivo nos quedaría por diferencia 54 centímetros, ¿ya? ¿Por qué le ponemos 6 centímetros? Porque normalmente, fíjense, en una sección rectangular lo que tenemos es esto de aquí, ¿ya? Hemos traído este gráfico para compararlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? Bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante en los demás ejercicios que si me dan el recubrimiento de 4 centímetros y me dicen que el estribo, ¿no es cierto? El estribo es de 3 octavos y tenemos una cierta varilla, ¿no? Cualquiera de ellos. Entonces, vamos a ver entonces que nosotros tendríamos que trabajar, por ejemplo, ¿no? Si fuera un recubrimiento 4 centímetros, ya está. Y le vamos a agregar el diámetro del estribo. Entonces, miremos aquí, el estribo es de 3 octavos, entonces el diámetro es 0,95. Entonces, tenemos que agregarle esa distancia, 0,95. Y si la varilla es de 3 cuartos y el diámetro es de 1,90, la mitad representa 0,95. Por lo tanto, para sumar estas tres cifras, que sería lo regular si es que tuviéramos el dato, entonces tendríamos un valor de 5,90, ¿ya? Por eso es que si no tenemos esta información, no nos dicen aquí qué estribo llevamos y digamos cuál es el recubrimiento, podemos colocar de frente D' 6 centímetros, con lo que nos da entonces el peralte efectivo 54 centímetros. ¿Listo? Eso es lo que tomaríamos. ¿Por qué queremos toda esta información de base? Porque la vamos a aplicar aquí en esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación, si la hemos visto, eso significa para nosotros un punto de partida. Repito, si es que aquí, solo un segundito, si es que aquí tuviéramos información para determinar esta suma, ya no podríamos utilizar D' 6, tendríamos que calcular el valor exacto que nos salga, ¿ya? Muy bien, ¿pregunta? ¿Alguien iba a preguntar si no me equivoco? Profesor, Sí, le escucho. buenas noches, disculpe. En la parte del cuadrito donde D', si no me equivoco, es 6 centímetros, eso siempre se va a poner de acuerdo a la tabla de acuerdo a la varilla.
No Normalmente sí, por eso estoy aclarando que en este ejercicio que estoy marcando no tiene la información del recubrimiento, ¿no es cierto? Esto es un primer ejercicio, no tiene el recubrimiento, no tenemos el diámetro de la varilla, ni sabemos nada de eso. Entonces, cuando sucede esto, usamos 6 centímetros. Entonces, lógicamente cualquiera se pregunta, ¿y por qué no 7? ¿Y por qué no 5? ¿Por qué no 8? ¿No es cierto? Entonces yo estoy justificando aquí por qué se da esa cifra, ¿no? Si usted ve, la cifra es muy cercana, 5.9, 6 centímetros. Entonces, repito, cuando usted tiene un problema y no le dan estos datos del recubrimiento, ¿no? Todo eso que estamos explicando, entonces podemos colocar para una capa 6 centímetros. Cuando son 2 capas, usamos 9 centímetros, ¿ya? De tal manera entonces que lo regular en un examen, y espero que lleguemos a una práctica ya con toda la información, vamos a ver que siempre nos da esta información y lo que tendremos que hacer es calcular la distancia, ¿no es cierto? La distancia desde la fibra en tracción, este extremo, y el eje del acero. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Tengo 4 centímetros aquí del recubrimiento, luego se le añade el diámetro de la varilla de 3/8, que vendría a ser un estribo de 3/8, y le añadimos el radio de la barra que estamos empleando. En este caso lo estamos usando como ejemplo una varilla de 3/4. Una varilla de 3/4 tiene 1,90 de diámetro, la mitad sería 95, ¿no? Entonces, esta característica de, digamos, la nomenclatura y el diámetro y el área del acero, ustedes lo tienen, ¿no? Eso lo hemos pasado en las presentaciones. Sin embargo, lo pueden tomar también de aquí sin ningún inconveniente, ¿ya? En este caso, entonces, repito, estamos tomando 6 centímetros y lo que nos hace deducir a partir de ahí que el peralte efectivo es 54, y entonces lo que vamos a hacer es simplemente despejar de esta ecuación, transformarla en una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque es más simple. Mire, ven, si usted al MU lo divide entre toda esta expresión, ¿no? Phi por B por D al cuadrado por el F', todos son valores constantes, formaría este coeficiente que lo tengo aquí. Me quedaría entonces omega por 1, omega, menos omega cuadrado por 0,59, y si todo lo pasamos a la izquierda, tendríamos la ecuación cuadrática que se presenta. 0,59 omega al cuadrado menos omega más este coeficiente, ¿cierto? Esto representa entonces una ecuación de segundo orden, en el cual lo que vamos a determinar es el omega. ¿Y qué cosa es el omega? ¿Cómo se llama el omega? ¿Cuál es el nombre de omega? Señores, hemos visto eso en la clase pasada. ¿A quién se le dice omega? ¿Cuál es su nombre correcto? Eso está aquí, ¿ah? ¿Cuál es el nombre? A ver. ¿Qué cosa es omega? Índice de refuerzo, correcto. Índice de refuerzo. Entonces, nosotros lo que estamos encontrando aquí en la solución de esta ecuación es el índice de refuerzo. Si esto es una ecuación cuadrática, pues lógicamente me va a salir 2 resultados. ¿Está bien? 2 resultados. De modo tal, entonces, que voy a tomar siempre el menor. ¿Ya? ¿Por qué el menor? Porque es el contextual. Es decir, se refiere a que está dentro del orden de las cifras que esperamos. De tal modo, entonces, que este valor, ¿no es cierto?, del índice de refuerzo, lo puedo usar para calcular la cuantía requerida, ¿no? Supongo que sí se acuerdan cómo se calcula la cuantía requerida. Eso también está aquí. Fíjense, está aquí, ¿no? ¿Se da cuenta? Aquí el índice de refuerzo, que le hemos puesto el título, ya esto es clase pasada. Si yo despejo, ojo con esto, si yo despejo la cuantía requerida, eso va a ser el índice de refuerzo por el F'C entre el Fi, ¿no? Bueno, eso es clase pasada. De tal modo entonces que aquí lo tengo y puedo encontrar la cuantía requerida, ¿no? Si tengo la cuantía requerida y lo puedo comparar con la cuantía balanceada al 75%, que ya lo acabamos de ver, entonces puedo decir que esto es un diseño dúctil, ¿de acuerdo? Si es que, repito, si es que la cuantía requerida sale menor o igual que el 75% de la cuantía balanceada, entonces puedo considerar que es un diseño dúctil, y eso es lo que estamos buscando. Alguien se preguntará, ¿y qué sucede cuando nosotros encontramos que la cuantía requerida es mayor que la cuantía balanceada? Bueno, eso es para la próxima clase.
en la cual tendremos que ver qué sucede cuando el acero en tracción es imposible de que sea menor que la cuantía balanceada. ¿Ya? Eso es la próxima clase. Una vez que verificamos que esta desigualdad se cumple, es decir, que la cuantía requerida sea menor que el 75% de la cuantía balanceada, entonces ya podemos estar seguros de que este es un diseño dúctil. Bien, entonces el acero, ¿cómo lo determinamos? Simplemente por la multiplicación de la cuantía requerida que hemos encontrado por la base, que es el BW, por el peralte efectivo, que es 54. Eso representa para nosotros 16.73 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y podríamos usar distintas combinaciones. Yo les explicaba en la clase anterior que naturalmente podemos usar pues varillas de 3/4, varillas de 1 pulgada, en fin. Aquí se ha propuesto de modo así, de repente un poquito arbitrario, pero para tener una idea nada más, ¿no es cierto? Que si dividimos 16.73 entre el área de una varilla, en este caso, observe usted, si usamos una varilla de 1 pulgada, el área es 5.10. Entonces, al dividirlo, me va a dar 3.28. Como no existe 3.28 varillas, pues le pongo 4 varillas, ¿cierto? Pero también podría usar de 2.84, entonces divida usted 16, ¿no es cierto? 16, lo que tendríamos 16.73 entre 2.84 y le va a dar otra cantidad de varillas. ¿Sí? Le va a dar otra cantidad de varillas. Un segundito, por favor. Un segundito. Ok. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que nosotros reconocer es que en el caso de la aplicación, ¿no es cierto?, de estas ecuaciones, lo que tenemos que garantizar es que el 75% es un límite, ¿de acuerdo? Esto de aquí es un límite. Eso significa entonces que nosotros vamos a tener que siempre estar pendientes de ese valor. Este valor de aquí, que ya lo hemos determinado, ¿no es cierto?, aquí, esta ecuación nos va a permitir encontrar nuestros valores de cuantía balanceada. En este caso estamos usando, ¿no es cierto?, estamos usando estos valores, ¿no?, que los tenemos aquí. Aquí tenemos el 75% de la cuantía balanceada del F'C210, el de 280, el de 350, el de 420, pero en realidad podrían, pues en un ejercicio cualquiera, colocarle cualquier F'C, entonces usted tendría la obligación, ¿no es cierto?, de calcularlo a través de esta ecuación. Es más, como dije, es posible también cambiar el epsilon sub c a partir de la deformación, ¿no es cierto?, que varía entre 0.003 y 0.004. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna inquietud? Ya completamos este ejercicio. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Profe, ahí no está considerando lo del área mínima, ¿no? Lo que nos acaba de enseñar. No, todavía no. Así es. Ok. Todavía no. Como este es un ejercicio para comenzar nada más, y lo único que hemos propuesto aquí es que se cumpla la garantía del diseño dúctil. En los siguientes ejercicios ya veremos cómo la cuantía mínima va a ser, digamos, elaborada, ¿no? ¿Está bien? ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a completar ahora nuestros siguientes ejercicios. Sin embargo, nuestros siguientes ejercicios van a estar orientados siempre a, digamos, revisar la parte de teoría. O sea, no siempre, cuando hablamos de diseño concreto, es simplemente encontrar números, ¿no? Encontrar números, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros aquí hemos ya encontrado, ¿no es cierto?, cómo determinar la cuantía balanceada, ¿está bien? Y tener una referencia de la cuantía mínima. Ahora, de hecho, esto, como ya le comentaba a su compañero, lo vamos a aplicar en los siguientes ejercicios, ¿no?
Muy bien, este es el siguiente ejercicio. Entonces, tenemos una viga, ¿no es cierto?, rectangular de 25 por 60, con refuerzo en tracción, o sea, en la parte inferior de 3 barras de 1 pulgada, y la resistencia a la tracción en flexión, el módulo de rotura, se va a dar con un valor de F raíz cuadrada del F'C. Nos piden determinar los esfuerzos producidos por un momento, ¿no?, o para un momento de 5 toneladas por metro, teniendo en cuenta que que el módulo de elasticidad del concreto se calcula de esta manera. Ya lo hemos visto esto en la norma. El F'C es 280 y el módulo de elasticidad del acero, ya lo sabemos, es 2 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado, o 200.000 megapascales, y estamos trabajando con un FI grado 60, ¿no? FI 420. Lo primero que me gustaría es que ustedes se pregunten, en todo caso me digan, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿No? ¿Qué es lo que están pidiendo en este ejercicio? Aquí los invito a revisar ya consideraciones no solamente de concreto, sino todo lo que ha servido de soporte para que ustedes lleguen a este curso. Es decir, eh, estática, mecánica de materiales y análisis 1, ¿no? Se supone que ustedes ya manejan esta información. A ver, pregunto entonces, si bien es cierto, dice, determine los esfuerzos producidos, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que me están pidiendo de manera específica? A ver, ¿alguien desea participar? Lo que sí le puedo adelantar es que esto es parte de lo que ya hemos visto la semana pasada, ¿sí? Es decir, nosotros, cuando hemos comenzado el comportamiento de un diseño en flexión, que hemos visto que tenemos un estado elástico no agrietado, un estado elástico agrietado, ¿cierto? Y un estado de rotura, ¿está bien? Y en ese sentido hemos ido analizando etapa por etapa y hemos observado las características digamos que se encuentran en la zona de tracción y en la zona de compresión, ¿de acuerdo? Y esto, si ustedes se dan cuenta, son esfuerzos, ¿está bien? Hasta ahí les puedo ayudar. Aquí ya hemos visto las hipótesis para el diseño en flexión y aquí la transformación de Whitney, ¿no? El aporte de Whitney. Y aquí, bueno, llegamos a encontrar la ecuación que él plantea para precisamente relacionar el momento nominal con el valor de phi, ¿no? Que representa entonces el MU. ¿Listo? Entonces, la pregunta está para este siguiente ejercicio, ¿no? La pregunta está, determine, dice, los esfuerzos producidos para un momento actuante de 5 toneladas por metro. ¿A qué se refiere con los esfuerzos producidos? A ver. A ver, por favor, le agradecería si toma su micro porque no quiero cambiar de pantalla. Profe, ¿se refiere al diagrama de esfuerzos? Diagramas de esfuerzos. ¿Qué diagrama de esfuerzos, señor? Diagrama de esfuerzos. Pero de O manera sea, la forma específica. lineal. No, o sea, está bien la idea, pero es de manera concreta, ¿no? Porque acá me dice determine los esfuerzos. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que calcular. ¿Está bien? Tengo que calcular qué cosa. ¿Los esfuerzos en qué? No me piden Los precisamente el componentes de la diagrama. viga, ¿Los qué? ¿Los componentes? de la viga, el concreto y el acero, el esfuerzo. No, no, aquí no me piden calcular nada del acero. Lo que me están pidiendo aquí, de acuerdo a lo que leemos, dice determine los esfuerzos producidos. La pregunta es ¿dónde? Por eso les hago mención, ¿no es cierto?, de que nosotros hemos trabajado esto de aquí y todo lo que estamos recurriendo en términos de ejercicios está referido a esto, ¿no? Está referido a esto. Muy bien, mírenme. En la situación crítica, cuando está flexión pura, No precisamente, pero ¿en qué estado?
Ya, miren, ven. Aquí lo que ustedes tienen es la determinación, dice, de esfuerzos producidos. Se supone que esfuerzos producidos es en la sección. ¿Está bien? Esto es una viga rectangular de 25 de ancho por una altura de 60 centímetros, que tiene 3 barras de acero en la parte inferior. Entonces, si ya tiene esas características, lo que nos preguntan, determine los esfuerzos producidos, pues lógicamente lo que me están pidiendo, a ver, vamos a ponerle un poquito de énfasis aquí. Si usted tiene, ¿no es cierto?, una sección rectangular de, ¿cuánto es? 25, ¿no es cierto?, por 60. Y tengo 3 varillas, así. Entonces ahora lo pongo en la dirección longitudinal, así, le voy a cortar acá. Y aquí en la parte inferior tengo mis 3 varillas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le aplico un momento, ¿no es cierto?, un momento que es muy pequeño, de 5 toneladas por metro, ¿qué le va a pasar a esta sección? ¿Qué es lo que le va a ocurrir? Va a ¿Puede girar. repetir, profesor? Entrar en compresión y Va a tener, dijo el último, Compresión. compresión, ¿dónde? ¿En la fibra superior o inferior? En la fibra superior y tracción en la Superior. fibra. compresión Compresión. superior y tracción. Y tracción en la parte inferior, correcto, así es, esto se va a producir. Y ustedes saben cómo se simboliza este de aquí es, ¿cómo se simboliza esta distancia de esfuerzo? Eso está en las diapositivas anteriores. El S. S, así, No, no, no. estamos hablando de esfuerzos. Deformación unitaria, creo que era. No, no estamos hablando de deformación, estamos hablando de esfuerzos. Recuerde usted que aquí nos pide los esfuerzos producidos, ¿cierto? FC. Entonces, FC, perfecto, FC. Y este de aquí, ¿qué es este? Esfuerzo de fluencia. No, estoy hablando de la fibra inferior, abajo. El FS. ¿F qué? EY. FY sobre No. F. No. El Estamos esfuerzo de adivinando. fuerza de concreto tracción. El FS. Eso sí, El FS. esfuerzo del concreto en tracción. Y me falta uno más. Este de aquí, este es muy chiquitito, pero este de aquí, ¿cómo se llama? FS. FS. ¿Rotura? Muy bien. Eso es, FS. No, cuidado, no es de rotura. FS. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que me están pidiendo, que determine el FC. ¿Qué significa esto? El esfuerzo y compresión en la fibra superior. Me están pidiendo que determine el FS, que es el valor, ¿no es cierto?, naturalmente menor que el FI. Esto me están pidiendo. Y me están pidiendo el valor de FCT, o sea, el esfuerzo del concreto en tracción. ¿Está bien? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, cuando me dicen, determine, ¿no es cierto?, los esfuerzos producidos, se está refiriendo a la sección. ¿Cuándo quién? Cuando actúa un momento de 5 toneladas por metro. Ahora yo les pregunto, ¿cómo se calcula este esfuerzo? Si a esto le llamamos simplemente esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo eso? A ver, esos cursos pasados, ¿ah? ¿Cómo calculo ese esfuerzo? Fuerza sobre área. No, pues eso es el esfuerzo axial, señor, por favor. Estamos hablando del esfuerzo axial provocado por un momento, porque el único que existe aquí es un momento, ¿no es cierto? Módulo de elasticidad por esfuerzo unitario. El MS por Por intraí. deformación MS unitaria. intraí. A ver, aquí hay uno que sí me dice M por... Uno de ustedes dijo M por algo. MC. M por intraí. Correcto. M por C sobre la inercia, ¿no es cierto? Mecánica y materiales, señores. Mecánica y materiales, ¿cierto? Así. ¿Está bien? Y bueno, ¿qué cosa es C? Bueno, C, no se olviden, es la distancia, ¿no es cierto?, de la zona comprimida. ¿Está bien? Esa es la distancia de la zona comprimida. El momento es el momento aplicado. ¿Y qué cosa es I? Bueno, es la inercia. ¿Está bien?
la inercia de la sección. Pero esta inercia, ¿no es cierto? Esta inercia, nosotros en mecánica de materiales hemos sacado siempre de materiales homogéneos, ¿no es cierto? Es decir, si tenía una sección rectangular, pues era todo, ¿no es cierto? La inercia era básicamente un doceavo de la base por la altura al cubo. Pero esto es un material homogéneo. En el caso de este de aquí, no es un material homogéneo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la sección de concreto, de acuerdo, pero tengo acero, ¿no es cierto? Tengo dos materiales. El área del concreto, que es todo, y tengo el área del acero. ¿Está bien? Entonces, la pregunta será, ¿puedo hallar la inercia así de frente? ¿Puedo o no puedo? No puedo, ¿no es cierto? No puedo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, esta área del acero tengo que transformarla en concreto, es decir, tengo que encontrar una equivalencia. ¿Qué significa esto? Que tendría el área de concreto así, y le voy a agregar aquí, ¿no es cierto?, el área, ¿no es cierto?, del acero transformado. Pero ¿cómo hago esta transformación del área del acero transformado en concreto? Bueno, aquí tenemos que usar la referencia de lo que es N. Esto lo deben haber visto. ¿Cómo se transforma un material en otro? ¿En base a quién? Física, señores, ¿ah? Física. Bueno, por lo menos yo lo estudié esto en física 2 en mis tiempos. A ver, ¿cómo se transforma un Es material en otro? la relación de los módulos de elasticidad. Correcto, así es, muy bien. O sea, EDS entre EDC, ¿no es cierto? Y usted tiene esa información acá en la parte superior. Entonces, ¿qué significa esto? Que el área del acero en concreto transformado representaría n veces, ¿no es cierto?, por el área del acero. Y ahí sí ya podríamos hallar nosotros la inercia, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó con esto? Bueno, el eje neutro se fue a un lado, no sé cuál es esta distancia ahí, si lo quiero tomar desde ahí, ¿cierto? Para tener esta zona comprimida y esta zona traccionada, en fin, el I raya, ¿no? No sabemos para poder usar Steiner. Sin embargo, tenemos aquí un agravante, que esto de aquí no es N por AS nada más, porque aquí al retirar estas varillas, que están llenas, así, esas varillas, lo que me dejan es 3 huecos, ¿está bien? ¿Y cuáles esos 3 huecos? Es un ADS. Por lo tanto, la transformación de AS vendría a ser N-1, o bueno, podemos colocar A menos AS, ¿no es cierto? Así, y esto va a ser N-1 por AS, ¿ya? Así, muy bien. Fíjense entonces que esta información, o sea, este ejercicio, tiene demasiadas cosas de teoría y demasiadas cosas que ustedes ya han trabajado, ¿está bien? Entonces vamos a desarrollar esto, y entonces yo sí les pediría entonces que cuando usted tenga un ejercicio de esta naturaleza, lo lea bien, todo lo que acabamos de desarrollar y a pedido, me refiero que con la información que ustedes me han ido brindando, yo he ido ensamblando las cosas que hemos ya revisado, ¿no? Sin embargo, pues habrán cosas como por ejemplo esta de aquí, ¿no es cierto?, que tendrán que acordarse porque esto es mecánica de materiales, ¿de acuerdo? Esto de aquí es estática, ¿se acuerdan, no? Esto de aquí es física y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo esto va a converger en que usted encuentre solución a lo que se me está pidiendo. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Pues esto de aquí, ¿de acuerdo? Así. Entonces, la flexión, porque estamos en el tema de flexión, ¿ah? No se olviden eso ustedes. Estamos en el diseño de flexión pura. Entonces tenemos un momento nada más aplicado, no existe otro tipo de fuerza. Porque si tuviéramos una fuerza axial acá, imagínense por un momentito, esto sería flexocompresión y cambiaría la historia. ¿Estamos? Solamente, repito, solo tenemos lo que significa para nosotros el momento flector, ¿de acuerdo? Solamente el momento flector, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos una idea de lo que va a suceder, ¿ya? Lo importante a veces no es llegar a la respuesta, sino tener una idea clara, ¿no es cierto?, de lo que hay que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que me están preguntando? Porque si no,
Usted va a escribir cualquier cosa, ¿no es cierto? Bueno, de repente se le ocurre alguna idea, no lo sé, pero simplemente pues irá por ahí deambulando, ¿no? Es como cuando sale un arquerito y pasa la pelota al defensa, como no ve claro dónde está el arco, porque no sabe, entonces va a pasarle a otro jugador la pelota y como que la pelota les quema, ¿no? O sea, no llegan al arco, simplemente están vuelta y vuelta en medio, pero si se sabe que con un gol se va a ganar, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener ese objetivo claro. Aquí entonces usted tiene que combinar todas esas habilidades que se han mostrado en distintos cursos y entonces lo aplicaremos para resolver un problema. Bien, entonces en este caso la dificultad es la interpretación de lo que se está pidiendo, pero no estamos pidiendo nada extraordinario porque los esfuerzos producidos hemos revisado nosotros que existen 3 estados, ¿no es cierto? El estado elástico no agrietado, el estado elástico agrietado y el estado de falla, y todos ellos, fíjense, se lo voy a repetir nuevamente, todos ellos refieren a los esfuerzos. Mire, un segundito, permítame nada más. Aquí, el siguiente, aquí está. Fíjense, en todos ellos tenemos esfuerzos, en fin, donde usted mire, esfuerzos, todos eran esfuerzos. Parece que de repente lo pasé muy rápido, pero siempre hablamos de esfuerzos, no hablamos de deformaciones. Hablamos de esfuerzos dentro de un rango elástico y luego dentro de un rango plástico. ¿Está bien? Entonces yo sí les sugeriría, si esto no lo entendieron, léanlo de nuevo, porque obviamente esto es conocer interiormente qué es lo que está sucediendo con una viga de sección rectangular con respecto a una carga como es un momento, ¿ya? Aquí el momento está creciendo. ¿Por qué? Porque la carga P, ¿no es cierto? Esta carga, permítame un segundo nada más, esta carga P que decíamos aquí crece. Y si crece eso, el momento o el diagrama de momento flector crece, ¿ya? Muy bien, entonces, señores, estamos aquí. Aquí estamos, ¿cierto? Y vamos a resolver este ejercicio. A ver, vámonos entonces, vamos a mantener esto y vamos a irnos aquí y el ejercicio lo tenemos planteado acá. Muy bien, vamos a resolverlo entonces y lo primero que debemos reconocer son qué es lo que me preguntan, ¿cierto? Entonces está aquí, ¿de acuerdo? Está aquí, que tengo la información necesaria, ¿de acuerdo? Reconozco que cuando tengo un momento aplicado tengo una zona en compresión, que es el FC, no es el F'C, por si acaso, es el FC nada más. El F'C es el máximo valor a los 28 días que alcance un concreto de acuerdo a su dosificación. Aquí lo que tengo es una fuerza de compresión y eso lo sabemos por mecánica de materiales, ¿no? En la parte inferior tengo el esfuerzo de tracción del concreto y debe entenderse que si tengo un momento razonablemente grande, entonces el área del acero va a trabajar porque aquí hay una fisura, entonces lo que voy a encontrar en el esfuerzo del acero es el Fs, ¿de acuerdo? Así. Y aquí, como ya habíamos, o sus compañeros han manifestado, esto es el MC, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la distancia del C? Bueno, la distancia del eje neutro a la fibra en tracción o la fibra en compresión, o a cualquier distancia porque es directamente proporcional, sobre la inercia geométrica. Sin embargo, la inercia geométrica, como estamos analizando, va a requerir de una transformación, ¿de acuerdo? Ahí está la transformación. Muy bien. Entonces, repito, ¿qué me están pidiendo? Pues tengo que ser muy claro. El FCT, el FC y el FDS. Eso me piden. ¿Listo? Bien, vamos entonces ahora a hacer la transformación. En ese sentido, entonces, la transformación, como les dije, tiene que ser una cosa muy clara. Bueno, ya les dije que al final nos va a salir n-1 a s. La razón es muy simple. Esta es la sección real, ¿de acuerdo? Y tiene sus 3 varillas, ¿no es cierto? 3 varillas, ¿está bien? De color azul. ¿Por qué las he puesto azul? Porque si las retiro, es decir, saco las varillas, si tengo esa posibilidad, ¿no? Saco las varillas y me quedan 3 huecos. ¿Está bien? Me quedan 3 huecos. Aquí una manera simbólica de colocarla es NEAS entre 2 para colocarla equilibralmente a la izquierda y la otra mitad a la derecha. Pero al final, ¿qué es lo que va a suceder? Tendríamos el AS por N, esto de aquí, esto suma estos dos, da lo mismo,
AS por N, menos el área que estoy dejando aquí, 3 huecos, o sea que ese área representa AS. Si eso restamos, nos queda N menos 1 AS. ¿Está bien? Entonces la sección transformada va a tener esa característica. El área del acero, aquí transformado, va a representar N menos 1 AS. Bien, una vez que tengamos ya esa característica definida, entonces ya podremos entrar a calcular esa transformación. Esa transformación, lógicamente, solamente nos va a servir para algunas características. Bien, veamos lo primero. El módulo de elasticidad del acero sabemos que es 2 por 10 a la sexta, ¿no? O 200.000 megapascales. El módulo de elasticidad del concreto es 15.000 por la raíz cuadrada de F'C, y entonces el valor de transformación es 7.97, ¿no? Podemos trabajar con 7.97 u 8, es casi imperceptible la diferencia. El área de cero transformado será 3 por 5.1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros tenemos, voy a trasladar esto de aquí, que nos va a ser útil, un segundito. ¿Por qué? Porque en realidad, si lo que tenemos nosotros es 3 varillas de 1 pulgada, cada varilla tiene 5.10, ¿no es cierto? 5.10 por cada varilla son 15.3 centímetros cuadrados. Y entonces la transformación, vamos a utilizarlo esto para trabajar la inercia a través de, digamos, la transformación de ejes paralelos. El área transformada será 107,1 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces tengo acá las dos áreas, el área del acero y el área transformada. ¿Listo? Muy bien. Ahora entonces vamos a realizar lo primero, hasta aquí. Primero entonces el centro de gravedad, ¿no es cierto? El centro de gravedad. Y lo hacemos en función de las áreas, por cierto, ¿no? Entonces tendríamos 25 por 60. Aquí lo tenemos, 25 por 60, y su centro de gravedad está a la mitad, o sea, 30. Luego tengo el área, ¿no es cierto? El área, que es el área transformada en concreto, esta área de ahí, 107.1 por 55. En este caso hemos utilizado 5 centímetros desde la fibra inferior, ¿ya? 5 centímetros. Alguien diría, oiga, ¿pero por qué no usamos 6 centímetros? Sí, también pudimos haber utilizado, pero vamos a dejarlo ahí como parte operativa. Aquí tendríamos en la parte inferior el área total, que representaríamos 25 por 60, más el área transformada de acero en concreto. Entonces eso me da desde la parte superior el centro de gravedad, que representaría 31,67. ¿Está bien? De tal modo que ahora sí completamos el I de G, o sea, la inercia, ¿no es cierto?, con esta área transformada. Muy bien, el resultado es 512.476.69 centímetros a la cuarta. Bueno, esto es Steiner, ¿no? Esto no voy a explicar, esto ya le corresponde a ustedes, lo han hecho en estática y en mecánica de materiales, ¿no? Bien, y lo que tendríamos aquí a continuación, entonces ya tengo el I de G, ¿cierto? La inercia, y con esto ya nos podemos llevar a calcular los esfuerzos que estamos necesitando. Por ejemplo, el esfuerzo de este CT, que significa el esfuerzo en la fibra inferior, tendría el momento, ¿no es cierto?, que es 5 por 10 a la quinta. ¿Por qué por 10 a la quinta? Porque es 5 toneladas por metro, ¿no? Y lo que nosotros vamos a trabajar es en kilogramos y centímetros. Por lo tanto, tendríamos aquí 10 a la quinta. La distancia vendría a ser en los 60, ¿no es cierto?, que es para llegar a este brazo inferior, menos los 31,67 sobre la inercia que ya hemos encontrado. Y eso me permite entonces encontrar que tenemos 27,67 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, acabamos de encontrar el esfuerzo, ¿no es cierto?, del concreto en tracción. El primer resultado, en la parte inferior. Luego en la parte superior, es decir, en la parte de arriba, ¿cierto?, necesitamos el F del concreto. Aplicamos la misma ecuación porque es válida en ese sentido. Tendríamos el momento 5 por 10 a la quinta. La distancia vendría a ser del eje neutro a la fibra en compresión, 31,67, y la inercia de la sección. Aquí tendríamos entonces un valor de 30,89 kilogramos por centímetro cuadrado. Es el esfuerzo del concreto en la parte superior, ¿no? Y en la parte inferior, bueno, en la parte inferior vamos a tener
lo que tendríamos aquí, ¿no es cierto? El esfuerzo en la zona de tracción del acero, que tendríamos el Fs. Y calculamos a esa distancia, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos 5 por 10 a la quinta, 55 vendría a ser la distancia al eje, menos 31,67 sobre la inercia, ¿cierto? Y eso me da un valor de 22,76. Pero la pregunta que nos hacemos, pues a esa distancia que tengo el acero, ¿cómo va a tener un valor mucho más pequeño si el esfuerzo ya tiene 30,86? Perdón, aquí 27,67. De tal modo entonces que nosotros aquí podemos dudar de este valor, sin embargo reconocemos que el esfuerzo de tracción no es en el acero, sino es en la posición donde está el acero. Pero nosotros estamos encontrando, dado que hemos uniformizado el material solamente de concreto, entonces tendremos el esfuerzo de concreto en ese nivel. ¿Cómo podemos nosotros actualizar? Es decir, ¿cómo podemos transformarlo en acero? Pues multiplicándolo nuevamente por la N de transformación, ¿no es cierto? Entonces, el Fs, ahora sí, el Fs va a tener un valor de 8 veces el valor del esfuerzo del concreto en ese punto, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos de considerar, pues, ese factor y ya tendremos una cifra razonable. Este es el esfuerzo en el acero, que naturalmente, como comprenderán, todavía es muy pequeño, ¿no? El límite es 4.200, ¿no? Estamos en un monto casi del 10-11%, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos la solución de este problema, el cual nos pide, naturalmente, lo que hemos aprendido, es decir, los esfuerzos en la zona de compresión, los esfuerzos en la fibra en tracción, y como nosotros tenemos una circunstancia de material, ¿no es cierto?, que no es homogéneo, que no es uniforme, entonces tenemos que realizar las transformaciones del caso y, pues, obviamente, hacer la transformación final para los esfuerzos. ¿Listo? Muy bien. De hecho, entonces, este ejercicio hay que revisarlo, ¿no es cierto? Hay que revisarlo, me refiero en el sentido de volverlo a leer, procesarlo y volverlo a hacer, ¿no? Hay cosas que ustedes tendrán que revisar, como es, por ejemplo, el uso de Steiner, ¿no? El uso de Steiner, el esfuerzo aquí, bueno, la rayita se me fue un poquito para abajo, es en realidad SMI sobre I de G, ¿no? ¿Listo? Muy bien. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Eso es, preguntas. Dígame, David. Profesor, cuando utilizó el teorema de Steiner y estaba transformando la parte del acero a concreto, ¿no se toma en cuenta los vacíos? Porque que yo sepa, bueno, yo le entendí a usted de que esos cuadros eran como el área de los que ocupaba el acero, entonces si rellenamos el área que ocupa el acero y aparte colocamos esos cuadrados, ¿no estaríamos duplicando el área? Sí, pero esa área es muy pequeña, ¿no? O sea, estamos hablando de ¿cuánto? 13,5 centímetros cuadrados con respecto a, usted multiplique 60 por 25, es muy desproporcionado, ¿no? O sea, como material de concreto transformado del acero a concreto sí es sustancial, 107, ¿no? Pero como acero no es representativo. Ah, de acuerdo. Gracias. Está bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos al siguiente ejercicio, ¿no? En el caso de, aquí tenemos este esquema, ¿cierto? Voy a presentarlo, permítanme un segundo. Espero que lo puedan revisar, pero fíjense, aquí habíamos hecho un preámbulo al respecto. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿de acuerdo? Otro ejercicio que les va a exigir naturalmente las características de lo que hemos aprendido. En este caso, el momento resistente nominal. En resumidas palabras, el momento nominal. Y en ese sentido, como yo le dije al principio, Whitney es una persona importantísimo en el entendimiento del cálculo, me refiero al concreto armado, ¿no? Entonces, vamos a resolver este ejercicio, ¿no es cierto?, en base simplemente revisando Whitney, ¿de acuerdo? Nos piden determinar el momento resistente nominal, ¿no es cierto?, o el momento nominal de una sección de una viga de 25 por 50, que tiene 3 varillas, ¿no es cierto?, número 8, o sea, de 1 pulgada, y 6 centímetros dice recubrimiento. Aquí hay un error, debería decir 6 centímetros de D', ¿ya? 6 centímetros de D'.
¿no? Porque si fuera recubrimiento, nos saldría una distancia mayor. El F'C es 210 kilogramos por centímetro cuadrado y el FI 4200, ¿ya? Entonces, les doy, a ver, 3 minutos para que podamos alcanzar por otro ejercicio más, ¿no es cierto?, para que ustedes lo intenten. Este ejercicio, fíjense, está ligado íntimamente a lo que ya hemos revisado. Repito, Whitney es el punto de partida y este ejercicio de aquí es importantísimo. No solamente por lo que representa, sino porque más adelante vamos a volver a utilizar este concepto, es decir, momento nominal sobre la base de Whitney para que hagamos el diseño por corte, ¿ya? Pero por eso debo insistir en la importancia de Whitney, y si bien es cierto, de repente alguien lo ha tomado de broma, que el que no entiende a Whitney no pasa el curso, no es broma, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen el primer paso. Imagínense que este ejercicio le viniera en la práctica, ¿ya? Y con la teoría que usted tiene, con toda certeza lo puede resolver. El problema está, ¿habrá entendido a Whitney? ¿Se da cuenta? ¿Ya? Entonces, a ver, 5 minutos, corre el tiempo. Yo les pido que lo resuelvan. Les puede ayudar en algunas cosas, ¿sabes? Lo que le puedo decir es, por ejemplo, a ver, tengo una sección, así, tengo el acero, ¿de acuerdo? Aquí, algunos datos. Aquí tengo, ¿cuánto? 50. Esto es 25. Esto es 6. Entonces, esto es 44. Entonces, ya tenemos información, ¿no es cierto? Yo lo que necesito es el momento nominal, ¿de acuerdo? Eso necesito. Y tengo los siguientes datos. B es 25 centímetros, no voy a poner las unidades. Peralte efectivo es igual a 44 centímetros. Bueno, le ponemos de todas maneras. El F'C es igual a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. El FI es 4200. Así. Entonces la pregunta está, ¿y cómo voy a resolver esto? Y yo le adelanto que hay dos alternativas. Incluso, ¿sí? Hay dos alternativas. Se puede resolver de esta manera y de esta manera. Entonces, imagínese usted, tiene usted dos alternativas para resolver y escoja la que quiera, ¿no? La que guste. ¿Listo? ¿Alguna idea cómo lo pueden hacer? A ver, ¿cuál sería la alternativa 1? Usando Windows nomás. A ver, le voy a seguir ayudando. Según Windows, aquí tenemos una zona comprimida. ¿Cierto? ¿Qué más? A ver, si no se acuerdan Windows, voy a retroceder para que se acuerden, ¿sí? Voy a retroceder, ¿cierto? Ahí, un ratito. Acá está Windows, ojo con esto. Miren, ve, acá está Windows, señores. Fíjense lo que hace Windows, lo hemos explicado esto. Aquí abran bien sus ojitos, señores. Aquí está la respuesta. ¿Listo? Ahí está. Eso es lo que hemos dicho de Windows y hemos ensamblado todo esto. Y de alguna manera, pues, esperemos que ustedes lo puedan resolver. ¿Listo? La solución los está mirando.
Ya, listo. Entonces vámonos a aquí tenemos la información, ¿no es cierto? Y la sección. Muy bien, vamos entonces a plantear la solución. Fíjense, yo les recomiendo, nada más les digo, señores, si no manejan la Winnie, vamos a entrar en dificultades, ¿de acuerdo? Sobre todo en la parte de teoría. Aquí lo tenemos el ejercicio, ya resuelto ya, para que usted lo pueda entender. Este cuadrito, les sugiero que lo tengan siempre a la mano porque es útil, ¿ya? Es útil, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Entonces, de acuerdo a Whitney, ¿no es cierto? Tenemos dos posibilidades habíamos dicho que el momento nominal, y está, el momento nominal es C por D menos A medios o T por D menos A medios, ¿no? Los he puesto hace un momentito, le he vuelto a colocar. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa es resolver esto de aquí, ¿no es cierto? Si tengo el omega, entonces puedo encontrar aquí ya el proceso, ¿ya? Entonces, vamos a usar las dos alternativas, ¿ya? Vamos a usar las dos alternativas. Bien, lo primero que vamos a hacer es utilizar la primera alternativa. Entonces, en la primera alternativa, nosotros podemos calcular el momento nominal como C, que es la compresión por D menos A medios, o la tensión, ¿no es cierto?, por D menos A medios. Muy bien, aquí tengo lo mismo que les puse hace un momentito, ¿no es cierto?, D'6, 44 para el de efectivo, y lo que tenemos que simplemente aquí es calcular, ¿no es cierto?, los parámetros, es decir, si yo necesito cualquiera de ellos, vamos a calcular T por D menos A medios. ¿Qué necesito? El D lo tengo a 44 centímetros. ¿Qué me falta? T. ¿Pero qué cosa es T? T es igual a S por FI, ¿cierto? T, repito, es AS por FI, eso está ahí, ya se los he incluso deducido. ¿Qué cosa es AS? Es 3, porque son 3 varillas de 1 pulgada, o número 8, como quiera. Entonces eso representa 5.10, ¿cierto? 3 por 5.10 por 4.200 me hace una carga de 64.26 toneladas, lo que equivale a 64.260 kilogramos. El valor de A, este valor de aquí, este valor de A representa a S por FI sobre 0.85 F' por B. ¿Y de dónde sale esto de aquí? Pues simplemente sale de la comparación de equilibrio, ¿no? Que C es igual a T y al despejar A, pues puedo encontrar todos estos datos, ¿sí? AS, ¿qué cosa es? 3 por 5.1, FI, ¿qué cosa es? 4.200, 0.85, F'C, el valor de B, 25, y entonces el valor de A es 14.4 centímetros. De tal manera, entonces, que fíjense, ya tengo todos los datos. T, 64 toneladas más o menos, D, 44 centímetros, y A, 14.4 centímetros. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que ya puedo calcular lo que estaba buscando, ¿cierto? Es decir, 64.260, todo en kilogramos por centímetro, y bueno, aplico pues simplemente eso, ¿no? 44 menos A medios, 14.4 entre 2, y todo eso lo convierto para que me dé en toneladas, porque esto me va a salir en kilogramos por centímetro, ¿no? Entonces ya hago la transformación y mi resultado será 23,65 toneladas por metro, ¿de acuerdo? Esa es la primera alternativa, ¿sí? Usando esta expresión, ¿cierto? Whitney, señores, Whitney, ¿ya? Entonces, no es teoría, es aplicación. Con esto encuentro el momento nominal, primera alternativa. Segunda alternativa, que es lo que dijimos, que podíamos usar, ¿no es cierto? Podíamos usar esta expresión, ¿no es cierto? Podíamos expresar esa solución. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ojo, necesito el omega. Y el omega no es otra cosa que la cuantía, ¿no es cierto? Aquí está la cuantía por el FI sobre el F'C. ¿Y qué cosa es la cuantía? El acero entre la sección efectiva. Repito, la cuantía es el acero entre la cuantía efectiva. O sea, el acero es 15.3, o sea, 3 por 5.1. Y la sección efectiva es la base por el peralte efectivo, o sea, 25 por 44. Y este cociente que representa la cuantía requerida se multiplica por 4.200 y se divide entre el F'C. Y eso me da un valor de 0.27818, que es el índice de refuerzo. ¿Estamos? El índice de refuerzo.
Si yo reemplazo ahora este índice de refuerzo aquí, por 0,59 y aquí también, todos los demás datos los tengo. Pero yo no estoy calculando el MU, estoy calculando el MN. Y el MN no es otra cosa que toda esta expresión menos el pi. ¿De acuerdo? Vamos a retirar esto. Entonces, fíjense, el MN entonces es 25B de 44 al cuadrado. F'C, 210. Omega, 0.27818. Y este factor, 1 menos 0.59 por 0.27818. Resultado, pues tiene que dar igual que el anterior. 23,63, pues muy cercano, ¿no? Hay 2 centésimas de diferencia entre este resultado y el anterior. Señores, si no revisan o no repasan o no tienen las expresiones a la mano, yo les sugiero haga su resumen, ¿sí? De todo lo que hacemos, haga su resumen, porque necesariamente eso es parte de la formación teórica. Ustedes se dan cuenta que en estos ejercicios no todo es calcular, llamémosles, cuánto a cero, sino tenemos que ir de ida y de vuelta. Esfuerzos, ¿no es cierto? Momento nominal, ¿no es cierto? La verificación básica y así. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a hacer un último ejercicio por el día. Tenemos más. Aquí yo les sugiero que esto lo haga y ya como tarea para la casa, pero vamos a hacer este ejercicio en el cual, por ejemplo, lo que proponemos, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una sección, perdón, tenemos una viga continua, pero para que usted ya no esté trabajando la parte del análisis, ¿está bien? Nosotros le vamos a dar los momentos, ¿no es cierto? El diagrama de momentos de carga muerta, carga viva, se lo vamos a dar. Entonces, en este caso nos dicen que tengo digamos, una sección, una viga de 30 por 55, y nos piden calcular digamos, el acero para la sección central de AB, momento positivo, la sección central de BC, momento positivo, y el apoyo en B, es decir, el momento negativo. ¿Ya? En fin, tenemos aquí el F'C 280, el FI 4200. La carga permanente y la sobrecarga ya no lo tomamos en cuenta porque eso es cuando usted ensamblaba esto nuevo, ¿no? Pero como ya tiene el diagrama, ya no lo va a necesitar. Entonces, podemos utilizar directamente los valores, por ejemplo, el momento positivo del primer tramo, 10,66, el momento positivo del segundo tramo, 19,865, y el momento negativo, 27,78. ¿De acuerdo? Así. Bien, entonces me gustaría que lo intenten, por lo menos alguno de ellos, por lo menos un momento positivo, alguien que calcule el momento negativo y el momento positivo aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad? Que este ejercicio es la repetición de este de aquí, solo que 3 veces, ¿no? Aquí fue una sola vez. En el otro caso, entonces, vamos a hacerlo 3 veces. Este mismo lo hacemos 3 veces. ¿Por qué? Porque aquí tenemos momento, repito, en la parte central, positivo, positivo y aquí el negativo. Yo le sugeriría que haga cualquiera de ellos, uno de ellos aunque sea, ¿ya? Uno de ellos aunque sea. Y para que tengamos claros los datos, ¿no es cierto? Aquí los tenemos, creo que sí. Aquí se los podemos dar esto, así como está, ¿ya? Para que los vean claramente también. Muy bien, entonces repito, vamos a determinar el acero requerido para el momento entre A y B, 66,66 toneladas por metro. El momento positivo de BC, aquí 0,19,89, y el momento negativo 27,78. La sección, ¿no? De 30 por 55, vamos a darle, como fíjense, aquí no me dicen cuál es el peralte efectivo, le vamos a dar 6 centímetros, ¿no es cierto?, desde la fibra inferior hasta el eje de la barra, ¿no? De esas barras, ¿ya? 6 centímetros, vamos a asumir que tiene una sola capa, 6 centímetros, y entonces por diferencia tendríamos 55 menos 6, 49 peralte efectivo. Listo, ahí está. 5 minutos, señores, ¿de acuerdo? Háganse un diseño, por lo menos uno, ¿ya? ¿Listo? Corre el tiempo.
¿Cuántos alumnos nos acompañan? Permítanme un segundo nada más. 34, correcto. Bueno, la siguiente clase, no se olviden que es el día miércoles, ¿no? Como a esta hora. Menos mal que no tenemos ningún retraso con ustedes. Estábamos sufriendo con los otros horarios que tienen de Semana Santa, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes no tenemos inconveniente. Muy bien, señores. Vamos a explicar entonces un poquito cómo es que representa esto. Nos fundamenta entonces la sección. Es importante definir esta sección. Y vamos a ir naturalmente trabajando tramo por tramo, ¿no? Es decir, el primer tramo de A a B, luego BC y luego el momento negativo, ¿ya? Bien, lo que vamos a hacer es el desarrollo entonces progresivo. Vamos con la primera parte, ¿no? Fíjense, en la primera parte tengo un momento de 10,66 toneladas por metro. Calculamos este coeficiente, ¿no es cierto?, que lo hemos planteado como una ecuación. Fíjense, esta de aquí, permítanme un segundo. Vamos a poner esto un segundo aquí. Fíjense, lo que estamos haciendo entonces es este factor de acá, ¿de acuerdo? Este factor de aquí que representa este valor de 0.587, lo estamos calculando aquí. Entonces, eso facilita un poquito la labor de cálculo, ¿ya? Muy bien, entonces, calculamos este valor de MU, no nos olvidemos que es toneladas por metro, y tendríamos 10.66 por 10 a la quinta, que tendríamos 0.9, estamos en flexión, recuerden ustedes que 0.9 es el valor de phi, F'C 280, la base es 30, aquí está, peralte efectivo 49 al cuadrado, y ese resultado, ¿no es cierto?, es 0.0587, que es la constante de esta ecuación de segundo grado. Bueno, aquí resolvemos esto, es ecuaciones de segundo grado en una calculadora, y tomamos el valor menor, ¿no es cierto?, el menor valor. Con eso nos permitimos revisar entonces el valor de la cuantía requerida, y eso es el índice de refuerzo por el F'C sobre el F'i. Y eso representa un valor de 0.00405, ¿no? Y lo contrastamos, verificamos que sea menor o igual que el 75% de la cuantía balanceada para un F'C de 280. ¿Y de dónde lo voy a sacar? Bueno, hay dos alternativas, ¿no? Usted lo calcula,
o usted lo copia de aquí está, 0.02125, ¿está bien? Y si no se acuerda, bueno, a calcularlo nada más, aquí está, 0.0215. De hecho, entonces, es posible que cambiemos algunos aspectos sobre la deformación del concreto. Claro que sí, entonces la ecuación cambiará, ¿no? Pero la comparación es importante. Quiere decir que si ha cumplido con esto, tenemos garantizado un diseño dúctil, ¿está bien? Y si tenemos garantizado el diseño dúctil, entonces lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar el área, para hallar el área del acero, la cuantía requerida, por la base, el B doble, que es 30, por el peralte efectivo 49, lo que representa 5,95 centímetros cuadrados. Claro, eso es el acero requerido. Todavía nos falta encontrar el acero mínimo y el acero máximo, ¿ya? Lo veremos a continuación. Bien, de la misma manera hacemos, ¿no es cierto?, el trabajo ahora para, ¿no es cierto?, el otro momento, el momento de 19,89, que es otro momento positivo. Exactamente igual, ¿cierto? Exactamente igual. ¿Y qué me va a dar como resultado? Un acero que me va a dar 11.52 centímetros cuadrados. No se olviden de verificar que se cumpla, ¿no es cierto?, la cuantía requerida sea la máximo, perdón, que sea menor que la cuantía máxima. ¿Y qué cosa es la cuantía máxima? 75% de la cuantía balanceada. En ambos casos es ok. Así que ahora vamos a chequear la última parte, es decir, el momento, ¿no es cierto?, el momento negativo, ¿no es cierto? Y el momento negativo, no nos olvidemos que si el momento es negativo, tengo el refuerzo en la parte superior, ¿ya? El momento en este caso es 27,78 y la característica de la zona de compresión es distinta porque es para abajo y el acero está en la parte superior. El cálculo es exactamente el mismo y verificamos también sobre la cuantía máxima balanceada, ¿no? Que es 0.02125 y también se plantea como que. Y el acero que hemos encontrado, pues será la cuantía requerida, nuevamente por la base y el peralte efectivo, ¿no? 16.66 centímetros cuadrados. Bien, esto representa entonces el acero requerido, ¿no es cierto?, para esta sección. Sin embargo, todavía nos falta, ¿no es cierto?, ¿qué nos falta? El acero mínimo. Como habíamos dicho, vamos a calcularlo de este lado, ¿no? Está bien, vamos a mostrarlo. Bien, aquí tenemos entonces, vamos a verificar el acero mínimo 1 es 0.7 por raíz cuadrada del F'C, por 30 por 49 sobre 4.200, eso es 4.10 centímetros cuadrados. Y el acero mínimo 2 sería 14.1 por 30 por 49, ¿no es cierto?, sobre 4.200, lo que implica 4.94 centímetros cuadrados. De estos dos, ¿qué hacemos? Tomamos el mayor, ¿cierto? El acero mínimo, entonces, repito, será el mayor de estos dos. Y nos falta un dato más. ¿Cuál es el acero máximo? ¿No es cierto? El acero máximo sería el 75% de la cuantía balanceada por el BW por D, perdón, ¿no? Peralte efectivo. Entonces, ¿cuál es este 75% de la cuantía máxima que me va a dar el acero máximo? Precisamente estas verificaciones. 0.02125, 0.02125, 0.02125, esa es la cuantía máxima. Entonces, esa es la cuantía máxima, por lo tanto me da el acero máximo, que vendría a ser entonces esa cuantía 0.02125 por la base, el BW, por el peralte efectivo 49. Ahí tenemos entonces finalmente el acero máximo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que dar respuesta de estas tres índoles: el acero requerido, el acero mínimo y el acero máximo. Entonces el acero, fíjese, el acero requerido tiene que estar entre el acero mínimo y el acero máximo, como pueden constatar aquí. ¿Listo? Si alguno de los aceros, por ejemplo este de aquí, es menor que el acero mínimo, entonces se le coloca el acero mínimo porque prevalece. ¿Listo? Muy bien. No sé si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta. Señores, ¿preguntas? Ya, en este ejercicio ya nos hemos explayado un poquito más, ¿cierto? Muy bien. No sé si tenemos alguna inquietud.
Si estamos todos de acuerdo, por favor, regálenme un like verde. ¿Está bien, Jorge? Ok, gracias. ¿Cierto? Y tenemos más alumnos, ¿no? María Fernanda, ok, Catherine, Joseph, Jorge, ya como perfecto. Entonces tenemos para revisar, ¿ya? Yo les sugeriría, esto de aquí lo vamos a subir, ¿de acuerdo? Lo vamos a subir al aula virtual, ¿no es cierto? Para que usted lo trabaje, lo revise y lo pueda volver a hacer, ¿de acuerdo? Y le doy, digamos, esta tarea, ¿no? Este ejercicio, inténtenlo, ¿de acuerdo? Inténtenlo. Ya es un poquito más, no complejo, sino tiene más detalles, ¿no es cierto? Pero, inténtenlo. Y en la próxima clase lo resolveremos, ¿ya? En la próxima clase lo resolveremos. Antes de comenzar el objetivo de la siguiente sesión, ¿ya? Ok, no se preocupen, ¿no? No se preocupen. Muy bien, señores, eso sería todo. Les agradezco su participación. Vamos a dejarlo esto para que lo podamos empaquetar en un PDF y lo suba al aula virtual cuanto antes, ¿ya? ¿Listo? Ok, señores, ha sido un gusto poderlos acompañar, espero que puedan aprovechar, entonces hay que revisar, ¿ya? Hay que repasar, señores, ya les he dicho con antelación, el que no maneja Whitney está en serios problemas, ¿ya? No es broma, así que hay que hacerle un poquito de ganas ahí, ¿ya? Ok, ahora sí. Nos vemos, señores. Buenas noches. Nos vemos el próximo